Momento que podemos comenzar. Ya fuimos aceptando a todos los que se conectaron. Nuevamente, buenos días con todos los que ya están conectados. Les agradecemos por conectarse como siempre. Vemos varias caras conocidas y en beneficio de las nuevas, de las personas que se conectan por primera vez, quisiera contarles rápidamente qué es lo que hacemos, para introducirlos a esta reunión mensual de junio. Nosotros somos Grupo Independiente, un grupo de inversiones con más de 14 años de trayectoria y ya con más de 250 millones de dólares bajo asesoría y administración. El grupo está liderado por Gamnick Multifamily Office, que está dedicado a asesorar a familias en cómo cuidar y hacer crecer su patrimonio en el largo plazo, invirtiéndola solamente en Estados Unidos, como marca nuestra filosofía. Seguido por Independiente SAF, que administra fondos mutuos con la misma filosofía de inversión de Gamnick, ahora para más de 1.000 clientes, 1.000 partícipes entre los fondos, y es una de las 14 administradoras de fondos reguladas por la SME. Finalmente le sigue Flip Inversiones en el grupo, el canal digital de Independiente, para invertir en sus fondos mutuos, a través de la web y a través de la aplicación móvil en el celular. Varios nos deben conocer por ahí, o de repente pueden haber llegado a esta reunión, a este webinar por nuestras redes sociales de Flip, así que nos parecía importante contarles un poco más de nosotros. Nuestro propósito como grupo es ayudar a que las personas estén tranquilas con sus decisiones de inversión. Por eso es que buscamos siempre estar cerca para ayudar a que se entienda todo el detalle y acompañarlos en este proceso de inversión. Como parte de nuestro objetivo de hacernos más conocidos, que más gente pueda expandir nuestra marca, tenemos este canal y hacemos este esfuerzo invitando a todos, a toda la gente posible, para hablar de lo que pasó en el mes en un lenguaje claro y sencillo y que les permita a todos entender qué está pasando con sus inversiones. Sin más, les dejo a Julia, a Wet, para que para que empiece con la presentación, perdón. Y después de la presentación, recuerden que abrimos los micros y los invitamos a hacer cualquier pregunta o duda que tengan. Gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio entonces a la reunión de este mes. Gracias a todos por participar y esta vez vamos a conversar primero sobre los resultados de nuestros fondos, luego vamos a ver qué pasó en el mes, un resumen cortito, después vamos a hablar sobre los temas más principales de este mes, que han sido el límite de la deuda de Estados Unidos y el avance de la inteligencia artificial, y finalmente vamos a ver cuál es nuestra estrategia y qué recomendamos y qué esperamos. Entonces, primero, con nuestros fondos mutuos, para los que invierten a través de Flip, el fondo mutuo PMG es el perfil del búho consciente y en el mes de mayo tuvo un rendimiento de 1,17% negativo, lo cual pone el rendimiento del año en 2,36% positivo. Esta es una mezcla de acciones y bonos de Estados Unidos. Y por el lado del fondo agresivo, que para los que invierten en Flip es el perfil de la cobra achorada, este tuvo un rendimiento en el mes de 1,9% negativo y queda el rendimiento del año en 1,81% positivo. Nuestra estrategia, nosotros invertimos solamente en Estados Unidos por su liquidez y profundidad. Este mercado es el que se cae menos y más rápido se recupera y tiene una clara tendencia al alza. Y eso es lo que podemos ver aquí, que es lo que ha pasado desde el año pasado. Recordemos que hemos estado pasando por una de las crisis más largas de la historia del mercado de acciones y bonos de Estados Unidos a la vez. Sin embargo, nuestros fondos han logrado lo que nosotros ofrecemos, que es no podemos no caernos, pero sí caernos menos y recuperarnos más rápido. Ahora vamos a ver qué pasó en el mes. Un resumen corto de lo que pasó. Entonces, este mes, como les contaba, se caracterizó por la incertidumbre frente a qué iba a pasar con el acuerdo del límite de la deuda. Los acontecimientos más importantes fueron que al final el acuerdo terminó en que se quedó la suspensión del límite de la deuda hasta las elecciones del 2025. Hubo un rally tecnológico impulsado por la inteligencia artificial. Se revisó el PBI, la segunda revisión, este es positivo, o sea que nos afirma que no estamos pasando por una recesión económica.
La tasa de desempleo continúa manteniéndose en mínimos históricos y la inflación también continúa desacelerando. Esto impulsó a que el S&P 500, las 500 mejores empresas de Estados Unidos, tenga un rendimiento positivo. Sin embargo, debido a toda esta incertidumbre que hubo durante el mes, el día, que son las 30 empresas más representativas de Estados Unidos, tuvo un rendimiento negativo. Ahora vamos a pasar a ver cuáles han sido los principales eventos del mes a detalle. Entonces, como les contaba, a lo largo del mes hubo bastante incertidumbre sobre qué iba a pasar con el límite de la deuda. El límite de la deuda es la cantidad máxima de dinero prestado que puede tomar Estados Unidos, y esto lo hace a través de la emisión de bonos que le venden a empresas y a personas también. Entonces, aquí podemos ver graficado el rendimiento del S&P de las 500 mejores empresas de Estados Unidos, y a comienzo del mes hubo una caída de más o menos 2,6%, porque la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, dijo que si no se llegaba a un acuerdo para fines de mayo, se iba a suspender los pagos. Después, el mes continuó y más o menos a fin de mes hubo una reunión entre Joe Biden y el presidente del Congreso para llegar a un acuerdo. Sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo y esto también generó un poco de incertidumbre en el mercado. Sin embargo, hacia fines de mes esto se resolvió y esto es algo normal. Que se tenga que ampliar el límite de la deuda es algo normal siempre y cuando sea una economía que esté en crecimiento como es la de Estados Unidos. Esta conversación para ampliar el límite de la deuda ha pasado 78 veces en la historia y siempre se ha resuelto. Lo que pasa aquí es que esto genera un poco de incertidumbre porque existen tres razones principales. Puede haber una posibilidad de que los poderes no lleguen a un acuerdo, lo cual asusta un poco. Esto también afecta la confianza de los inversionistas porque se genera un poquito de miedo de si Estados Unidos pueda pagarles o no. Sin embargo, Estados Unidos en el 100% de los casos ha logrado cumplir con sus obligaciones y aumenta este riesgo de la suspensión de pagos que nunca ha pasado en la historia de Estados Unidos. Entonces, esto siempre se resuelve porque Estados Unidos es considerado el riesgo cero, es considerada la deuda más segura. También Estados Unidos está interesado en poder cumplir con sus deudas y mantener el muy buen rating crediticio que tiene. Y es clave para el funcionamiento de los mercados globales porque muchas personas y muchas empresas invierten en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en este caso, lo que pasó fue, se suspendió el límite de deuda hasta las elecciones, quedaron en que pueden continuar prestándose dinero para cumplir con todas las obligaciones que tienen hasta las próximas elecciones, que son en enero del 2025, y también quedaron en un acuerdo de que iban a presentar un plan de reducción del gasto público. Entonces, este evento fue lo que causó bastante incertidumbre en el mercado y lo que llevó a que las 30 empresas más representativas de Estados Unidos, el índice DIA, tengan un rendimiento negativo. Sin embargo, ¿qué contribuyó de manera positiva al mercado? Tal vez por ahí escucharon el caso de Nvidia, de la empresa de semiconductores. Lo que pasó fue, se reportó que este mercado de inteligencia artificial, que toma como proveedores a las empresas de semiconductores, viene creciendo bastante. Actualmente el mercado es más o menos de 165 billones de dólares y se espera que año a año venga creciendo a una tasa más o menos de 38%. Esto digo que sea un rally tecnológico, que por el lado del S&P de las 500 mejores empresas de Estados Unidos pudo recoger un poco de ese rendimiento porque tiene más o menos el 25% de su composición en empresas de tecnología. Eso lo podemos ver también reflejado en el Nasdaq, que es un índice que está compuesto por bastantes empresas de tecnología y por eso tuvo un rendimiento más o menos de 5,8%. Pero para entender de qué estamos hablando, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que permite a las máquinas imitar y mejorar el comportamiento humano. Tal vez algunos de nosotros usamos alguna inteligencia artificial todos los días, como por ejemplo si tenemos un iPhone, podemos usar a Siri, o tal vez usamos ChatGPT para que nos resuelva alguna cosita. Eso es inteligencia artificial que ya es una realidad, que ya podemos usar y que ya está a nuestro alcance. ¿Y cómo funciona? Es la creación e implementación de algoritmos y técnicas de sistemas informáticos que nos permiten poder hacer tareas que hacemos nosotros más rápido y de una manera más eficiente. ¿Y cómo se logra esta programación? Porque para que las máquinas nos puedan ayudar, nos puedan entender, nos puedan dar respuestas, tiene que haber una programación de por medio. Esto se hace a través de computadoras súper potentes que están compuestas por unos chips súper chiquitos que tienen la capacidad de programar
para que puedan hacer tareas que nos puedan ayudar a nosotros, a través de operaciones matemáticas que se procesan muy rápido. Y este fue el caso de Nvidia. Si es que lo escucharon, Nvidia es una de las empresas más grandes de semiconductores del mercado, es el principal proveedor para las empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, y esta empresa ha invertido muchísimo dinero en hacer que sus chips sean los mejores para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, este mes reportaron utilidades y salieron muchísimo mejor de lo esperado. Se esperaba que sus utilidades sean de 6.5 billones de dólares y estas fueron de 7.2 billones. Explicaron que estas utilidades han salido tan bien por el gran crecimiento de la industria de inteligencia artificial y por lo mismo por la gran demanda que se tiene por sus chips. Esto llevó a que la acción de Nvidia venga creciendo en lo que va del año 160%. Lo bueno de esta estrategia, la estrategia que nosotros tenemos de invertir a través de una inversión diversificada y en Estados Unidos, es que nosotros no teníamos que saber que Nvidia iba a ser la que mejor le iba a ir en el año, sino a través de la inversión en índices y en ETFs nos permiten estar en las 500 mejores empresas de Estados Unidos en el caso del S&P. Entonces, en el caso del S&P, este tiene 2.65% de Nvidia, porque un ETF se rebalancea dependiendo de lo que nos ofrece. En este caso el S&P 500 lo que nos ofrece es exposición a las 500 mejores empresas de Estados Unidos y le da más peso a las más grandes. Entonces, en el caso de Nvidia, viene creciendo y llegó a lograr una capitalización de mercado de $1 trillón y es por eso que ha subido en la escala y ahora 2.65% del S&P es Nvidia. Pero nosotros no tenemos que apostar solo por Nvidia, porque en el S&P hay 15 empresas más de semiconductores que si es que superan Nvidia, salen con una tecnología mejor, crecen más, nos vamos a poder exponer a estas empresas y van a lograr un peso mucho mayor en el índice. Entonces no tenemos que coger una, ni dos, ni tres. Podemos estar en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Y eso lo podemos recoger a través de nuestros fondos. Como nuestros fondos invierten en el S&P, en lo que va del año son entre 10 y 15 empresas que vienen explicando la mayor parte del rendimiento de este índice. Y nuestros fondos, al invertir en este índice, han podido recoger este rendimiento. Más o menos el PMG ha podido recoger 2% del rendimiento de estas empresas y el agresivo más o menos 5%. E invertimos solo en Estados Unidos porque de las 10 empresas más grandes del mundo, 8 son de Estados Unidos. Y esto se puede ver reflejado en su mercado. Si vemos aquí a la derecha este gráfico, lo que nos está mostrando es el mercado de acciones de Estados Unidos, el mercado de acciones de Arabia Saudita, que es la tercera empresa más grande del mundo, y el mercado de acciones de Taiwán, que tiene a la 10ª empresa más grande del mundo. Podemos ver que el mercado más grande por capitalización de mercado, es decir, el que tiene mayor volumen de dinero, es el de Estados Unidos. Esto nos garantiza la liquidez, siempre va a haber alguien a quien comprarle y a quien venderle, la profundidad, la mayor cantidad de participantes y la eficiencia, porque cuando haya movimientos de mercado va a ser porque reflejan realmente lo que está pasando en la economía. Esto nos lleva a por qué invertimos en Estados Unidos. Y como les contaba, tiene las mejores empresas, pero ¿por qué es que tiene las mejores empresas? Porque su economía y su modelo están diseñados para que funcione. Hay un entorno empresarial súper favorable, se incentiva un montón a a la innovación y al emprendimiento, hay acceso a talento y a recursos, las personas van a estudiar a Estados Unidos, van a trabajar a Estados Unidos porque quieren ser parte de estas empresas. El mercado es súper grande y diversificado, hay empresas de todo tipo y son las más grandes de su industria. Hay muchísimo acceso a capital y a financiamiento. Hay empresas que se dedican a sacar adelante empresas nuevas. Y hay muchísimas redes de apoyo empresarial. Todo esto hace que las empresas de este país triunfen y se vea reflejado en que 8 de las 10 más grandes son de Estados Unidos. Esto lleva a que los inversionistas quieran participar del éxito de las mejores empresas. Y es por eso que su mercado de acciones es el más grande del mundo. Es el más profundo porque tiene la mayor cantidad de participantes, es el más líquido porque tiene mayor volumen de dinero y es eficiente porque refleja realmente los fundamentos de la economía. Y eso lo podemos ver reflejado, para los que ya nos acompañan en varias reuniones, ya deben conocer este gráfico. Aquí podemos ver el rendimiento de acciones de Estados Unidos, la línea azul, el rendimiento de acciones de países emergentes, la línea naranja, y el rendimiento de las acciones de Europa, la línea verde.
Si nos concentramos en la verde, por ejemplo, el rendimiento es hacia el costado. Y de hecho, luego de la crisis del 2008, este mercado no se recuperó hasta incluso después de la crisis del 2020. O sea, 13 años después. Por el lado del mercado de acciones de países emergentes, si se dan cuenta, es súper volátil. Va hacia el costado, pero con movimientos súper grandes. Este mercado también, luego de la crisis, luego de la crisis del 2008, se recuperó después de 7 años. Y el mercado de Estados Unidos, en la crisis del 2008, que fue una crisis financiera, en este mercado se demoró en recuperar 5 años. Fue el que menos, e incluso fue el que menos se cayó y más rápido se recuperó. ¿Y por qué es tan importante mantener una estrategia diversificada? Como veíamos la importancia de invertir en ETFs. Me les contaba, porque no tenemos que escoger un solo activo, no tenemos que escoger ni uno, ni dos, ni tres. Podemos estar en absolutamente todos y en todos los sectores económicos de la industria. De esta manera podemos capturar todo ese rendimiento y mitigar el riesgo, porque si escogemos una acción y justo a esa le va mal, no vamos a haber diversificado y vamos a tener que asumir esa mala inversión. Entonces, una estrategia diversificada lo que nos hace es reducir este riesgo, nos protege contra la volatilidad del mercado, invertidos en 500, aprovechar oportunidades de crecimiento de todas las industrias, que son 11 en las cuales invierte en el S&P. Podemos ir ajustándonos a diferentes objetivos y perfiles de inversión a través de muchas acciones o muchos bonos, si es que queremos invertir en bonos, y podemos estar protegidos contra imprevistos. Si a una empresa le da mal, no pasa nada porque el índice tiene 499 empresas más que le pueden estar yendo bien. Entonces, nuestra estrategia es solo invertir en Estados Unidos, también solo en dólares, porque es la moneda de esta gran economía, es la moneda más confiable. De hecho, el año pasado, tal vez se acuerden, se hablaba bastante de que iba a haber recesión económica, se especulaba bastante con una recesión. Y cuando había toda esta incertidumbre, los inversionistas se fueron al dólar, compraron el índice del dólar porque lo consideran un refugio. Y esto hizo que el índice del dólar llegue a crecer el año pasado hasta 18% por la gran demanda que se generó por invertir en esta moneda. Invertimos solo en una estrategia diversificada, por lo que les contaba, podemos mitigar el riesgo y aprovechar el rendimiento y el éxito de todas las industrias de la economía. E invertimos en una estrategia pasiva, que lo que significa es mantenernos invertidos. No tratar de especular cuándo comprar y cuándo vender, solo mantenernos invertidos, ahorrarnos los costos de compra y venta, porque cada operación tiene un costo, y estar siempre en el mercado y poder aprovechar todo el rendimiento. Y para terminar, ¿qué esperamos? Para la economía, esperamos que la inflación continúe desacelerando como lo ha venido haciendo desde el año pasado, que la economía se mantenga fuerte. De hecho, la economía nos sigue confirmando que no estamos en una recesión económica y que ha habido crecimiento del último trimestre de 1,3%, que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ya esté cerca al final de la subida de tasas. Recordemos que la Fed ha venido subiendo las tasas de interés, o sea, encareciendo el costo del dinero, para poder controlar la inflación. Como la inflación ya viene cediendo, es probable que la Fed ya esté bastante cerca de la subida, bastante cerca del final de la subida de tasas. Y finalmente, con esta nueva inteligencia artificial, que ya es una realidad, esperamos que los factores de productividad aumenten debido al desarrollo de esta tecnología. Y para el mercado, en lo que va de junio ha venido recuperándose, en lo que va del año ha venido recuperando bastante, y en lo que va de junio también ha venido recuperándose bastante fuerte. Entonces esperamos que la recuperación continúe y también esperamos que ya terminen las dudas sobre la situación de límite de deuda, el cual ya fue resuelto. Por otro lado, como les contaba, desde el año pasado se ha venido hablando bastante sobre si se va a dar una recesión económica o no. Lo único cierto es que nosotros no podemos predecir una recesión económica, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí al futuro. Lo que sí sabemos es cómo ha manejado Estados Unidos este tipo de situaciones. En el caso del mercado de Estados Unidos, cuando se ha dado una recesión, la Reserva Federal siempre ha intervenido para reactivar la economía. Entonces, si es que se diera una recesión económica, la Fed ahorita está subiendo las tasas, pero en el caso de una recesión económica, la Fed lo que puede hacer es bajar las tasas.
Esto lo que va a hacer es hacer que el dinero sea más barato, que la tasa a la cual nos endeudamos sea más barata, lo cual va a incentivar el consumo y la inversión. Esto hace que el precio de los bonos aumente debido a la bajada de tasas y por ese lado los bonos puedan regresar. Por el lado de las acciones, la economía al ser reactivada, esto disipa la incertidumbre y lleva a que el mercado de acciones pueda regresar. Y esto lo podemos ver reflejado en la gráfica del mercado de acciones y bonos de Estados Unidos, que como les contaba, es el único que tiene una tendencia clara hacia el alza, porque siempre ha logrado salir de los malos momentos. Y si es que no se da una recesión económica, va a ser porque los datos económicos continúan confirmando que no hay recesión. Esto reduce la incertidumbre de los inversionistas y mejora las expectativas, lo cual hace que el mercado de acciones se recupere, porque recordemos que el mercado de acciones funciona por las expectativas futuras que tienen los inversionistas y que el precio de los bonos se vaya estabilizando. Solo para tenerlo en mente, la historia de las crisis de mercado que ha tenido Estados Unidos podemos clasificarlas de tres maneras: las caídas de 10% hasta 10%, las caídas de hasta 20% y las caídas de 30% o más. En promedio, una caída como la que estamos, por la cual estamos pasando ahorita, que estamos más o menos de 11%, se recupera más o menos en 4 meses. El problema o el tema es que nosotros no sabemos cuándo va a empezar la recuperación, pero lo que sí sabemos es que en lo que va del año ya se viene recuperando más o menos 15% de esta caída. Entonces, esperamos que pronto ya pueda empezar la recuperación. Y para terminar, recomendamos mantener la disciplina con nuestras inversiones y no dejar que las emociones influyan, para poder estar tranquilos y poder tomar buenas decisiones de inversión. Para eso, invertimos bajo esta estrategia solo en Estados Unidos, por ser el mercado más eficiente y profundo, solo en dólares, porque es la moneda más líquida del mundo, por ser la de Estados Unidos, solo en ETFs, que es este activo que te permite invertir en muchas acciones o en muchos bonos a la vez y te garantiza la diversificación, y tener un manejo pasivo en el largo plazo, que es mantenernos invertidos. Bajo esta estrategia, lo que vamos a poder hacer es rendir más en el largo plazo y aprovechar oportunidades de mercado, porque tal vez han escuchado que a mayor riesgo es mayor rentabilidad. Esto dice la teoría, pero no siempre es así en la práctica, porque si estamos bajo un escenario en el que vemos que nuestras inversiones están perdiendo muchísimo valor, no vamos a estar tranquilos. Probablemente nos asustemos y queramos vender. Y si vendemos y asumimos la pérdida, estamos haciendo una mala estrategia. Entonces, lo mejor para poder estar tranquilos es estar en una estrategia conservadora, en lo mejor de lo mejor, una estrategia que no se mueva tanto como en una inversión solo en Estados Unidos, para que nuestras emociones no influyan y podamos tomar buenas decisiones de inversión. Y ahora queda la reunión totalmente abierta a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Gracias a ti, Julia. Como le mencionó Julia, los invitamos a hacer cualquier pregunta, ya sea por el chat o levantando la mano y por micrófono. Nos llegan un par de preguntas por el chat. La primera es si es recomendable invertir en este momento en Flip, o sea, en nuestros fondos mutuos. Mira, en realidad, nunca es, o sea, no hay un timing, no hay un momento ideal para invertir, ¿no? Quienes han tratado de ganarle al mercado o tratar de entrar en mejor momento o salirse, inclusive porque consideran que el momento no es bueno, tienen que pagar un precio muy alto, ¿no? Un precio muy alto en el tiempo de perderse la rentabilidad, ¿no? Lo que pasa con la rentabilidad es que se da en momentos muy cortos de tiempo y de manera muy violenta, ¿no? Si tú quitas esas semanas o esos días en donde las rentabilidades son importantes, a través de los años, te vas a dar cuenta que en el tiempo te estás quedando sin la gran mayoría de la rentabilidad que puede hacer un portafolio anual en el largo plazo. Me explico, ¿no? Si tú estás invertido solo en acciones a través del S&P 500, donde están las principales acciones del mundo, y estás tratando de adivinar cuál es el mejor momento, lo más probable es que te pierdas el 90 e inclusive más por ciento de la rentabilidad, porque como te digo, se da
en momentos se da muy rápido, de manera muy violenta, y saber adivinar, o sea, especular o estar en ese momento es muy difícil, ¿no? Lo único que podemos, y la historia es muy clara en eso, ¿no? Quienes han tratado de ganar de esa manera, tarde o temprano se dan cuenta que no hay manera de ganarle al S&P 500, a los índices, ¿no? A lo más, si es que no perdieron la plata, ¿no? Tratando de especular. Lo único que sabemos es que si tú pones tu plata en este mercado que funciona en el largo plazo y esperas, ¿no? Que pase el tiempo, la cosa va a ir para arriba, ¿no? O sea, eh, lo más potente que hay en un mercado, y te lo dicen pues los genios de Buffett y de Munger, que son los que le han ganado al mercado de manera consistente a través de muchísimas décadas, ¿no? Es estar en el mercado, es estar siempre en el mercado. Estos genios no entienden si el momento es de crisis o no, y si es que cae o sube. Lo que entienden es que las rentabilidades son muy violentas y de muy corto plazo y que tienen que estar en la fiesta para poder llevársela. No hay timing, ¿no? Si yo tuviera que especular, digamos, y ahí es donde la mayoría nos equivocamos, te podría decir que es un buen momento, sí, porque esta crisis, digamos, ya estuvo buena, ¿no? Ha roto todos los promedios de lo que duran las crisis, ¿no? No en las más radicales, o sea, si te vas a 1930 o te vas al 80 o te vas al 2008, esas crisis duraron más, pero en promedio, digamos, esta está bastante larga. Entonces, probablemente estamos mucho más cerca del final que nada, ¿no? En ese sentido, podría especular que es un buen momento, pero como te digo, eso no, eso no siempre funciona. Lo que funciona es invertir tu plata y pensar que va a estar 3 4 5 años en el mercado que avanza, que camina, siempre, que es el mercado americano. Eso es lo único que funciona. La historia es muy clara. Ahí también nos siguieron dejando varias preguntas más, Nacho. Sí, claro. Primero, a ver, vamos en orden. Isael nos pregunta cuánto cobran de comisión. Las comisiones de los fondos, Misael, son las comisiones unificadas anuales. Eh, son diferentes para cada fondo. En el fondo PMG, que es el fondo, el perfil Hugo Consciente, la comisión unificada es de 0,85% al año. Y en el fondo agresivo, para los del perfil Cobra Chorada, es 1% al año. Estas comisiones se vengan diariamente, es decir, todos los días, conforme el fondo mutuo vaya evolucionando y por ende tu inversión también, también se va a descontar una parte chiquitita de la comisión anual para que al final sume ese 0,85%, perdón, 0,85% o ese 1% anual en cada fondo. Me comentas, Misael, si te quedó alguna otra duda sobre las comisiones. Después tenemos una pregunta de Carlos que dice, ¿con cuánto podría empezar a invertir? Carlos, en los fondos mutuos puedes empezar a invertir desde $100. Cada operación que hagas puede ser de $100. Puedes invertir, o sea, la primera vez y las siguientes reiteradas veces que tú quieras, en verdad, puedes hacerlo a partir de $100 porque es el monto mínimo por operación de inversión y de retiro y de permanencia. Después Misael también nos preguntó si le podemos hablar sobre la rentabilidad por año de los fondos. Misael, a ver, te contesto, la rentabilidad de los fondos siempre va a variar por año, ¿ok? Y lo que nosotros hacemos es tomar como referencia un promedio histórico anualizado según las rentabilidades que ha tenido este portafolio de referencia de los fondos en los últimos 15 años, ¿no? Los fondos mutuos están operativos hace un par de años, pero los tomamos como referencia una simulación para atrás de los portafolios y cada año rinde distinto. Hay años en el PMG, por ejemplo, hay años de 10, 12, 15, de 6, de 4 hasta de -4 y hasta uno de -9 como fue el año pasado, ¿no? Uno de los peores años en la historia del mercado y el peor año en la historia del PMG. Pero al final, todos esos años que son diferentes resultan en un promedio anualizado, como te comentaba, de casi 5% para el PMG anual. Entonces, es una referencia. Para el fondo PMG, como te comentaba, es 5% y para el fondo agresivo es 10%, más o menos.
Entonces 5 y 10% de rentabilidad promedio anualizada para nuestros fondos. Y lo que nosotros siempre recomendamos para alcanzar esta rentabilidad objetivo es participar con un horizonte de inversión de largo plazo. Y nosotros consideramos que para eso es 3 años a más, ¿no? Porque a lo largo de la historia en el mercado no deberían pasar más de 3 años para que tu promedio anualizado, digamos, esté cerca a ese histórico, y por eso es lo que recomendamos nosotros para nuestros fondos mutuos, para ese 5 y 10% respectivamente. Después nos pregunta Jorge Uriales sobre los impuestos, y si es la inversión solo en dólares. Hola ¿Cuánto se paga Jorge, de impuestos? Dale, Steve. sí. Hola Jorge, sí, la inversión, todos nuestros fondos mutuos invierten únicamente en dólares y también se paga impuestos. Eh, pero al estar invertido en un fondo mutuo tú tienes un beneficio tributario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vas a tributar únicamente 5% sobre la ganancia que generes. Ya, en otros casos podrías llegar a tributar hasta 30 dependiendo de la inversión que hagas y dónde esté, ¿no? Entonces, el vehículo como fondo mutuo te permite solo pagar 5% sobre la ganancia. Es decir, si metes, imagínate, $1.000 y generas $100 de ganancia, sobre esos $100 se te va a cobrar el 5%. Todo el tema tributario lo vemos nosotros, vamos a hacer una retención por ese 5% y no vas a tener que encargarte tú de pagarlo más adelante. Te vamos a dar un certificado de retención también con la retención hecha por el 5% de la ganancia. Gracias, Steve. Hago una pausa a las preguntas del chat porque justo tenemos a Samuel levantando la mano. Samuel, adelante, por favor. Gracias, Pablo. Buenos días. Si bien ya se definió el techo de la deuda, está próxima una reunión de la FED. En sus análisis, ¿cómo estiman el efecto sobre las tasas de interés, sobre todo sobre los precios o valorización de los ETFs, donde es el grueso de las inversiones que se canalizan de los fondos de independiente, así como los retornos futuros? Esto sumado a que esta semana se anunció a una menor oferta de petróleo de los países de Arabia. ¿Cómo, cómo ven el impacto, sobre todo digo, en las tasas de interés y en la valorización de los ETFs? Gracias. Sí, mira, Samuel, o sea, la primera respuesta y digamos, a la pregunta que haces es, no se sabe, ¿no? Si tú vas a lo largo de la historia y ves todos los ciclos de suba de tasas, te vas a encontrar con historias bien diferentes, ¿no? Son millones de variables las que juegan en el mundo, ¿no? Y son millones de decisiones que se van tomando. A eso métele pues factores de productividad y demás, ¿no? Como lo estamos viendo ahora en estos meses con el tema de la inteligencia artificial, y las cosas, todos los modelos se van quedando obsoletos. Al final, son las expectativas de todos los inversores de todo el mundo, ¿no? Que están, digamos, pensando en miles de cosas que hace que la bolsa suba o baje en el corto plazo, ¿cierto? Y esos modelos se van quedando obsoletos a toda la información nueva que va saliendo y a la información que está por salir. Y a la larga es la información que está por salir la que va a determinar los precios. Y eso no lo sabe nadie. Entonces, es imposible de predecir qué es lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, otra vez regresamos a la tesis y decimos, oye, si es imposible predecir el futuro y los agentes están especulando sobre el futuro, porque además muchas de las variables a futuro van a ser nuevas. Hace 6 meses nadie hablaba de la inteligencia artificial, nadie conocía Nvidia, ¿no? Poca gente, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, ¿no? ¿Qué es lo que pueda pasar? Entonces, ¿cómo invierto mi plata, ¿no? Lo único que podemos saber es que hay ese modelo gringo, institucional, que lidera, ¿no? Y que funciona una y otra vez. Eso es lo que Buffett sabe, eso es lo que Munger sabe, ¿no? Dice, en este país funciona. Acá viene un chico que se graduó de la universidad con una idea y automáticamente la puede escalar al máximo nivel, ¿no? Zuckerberg, ¿no? O Bezos, ¿no? Este pata de Nvidia, ¿no? Acá tú tienes una idea en el Perú, en Latinoamérica y en otros países, y para poder escalar tu idea no tengo que explicar lo complicado que es, ¿no? Entonces, ellos lo hacen una y otra vez, lo acaban de hacer con Nvidia, ¿no? Es una empresa
que era chica y hoy día está entre las 5 más grandes del mundo, ¿no? Y hace que le sume, digamos, a las demás tecnológicas un factor de productividad gigantesco porque están comprando la tecnología para ser más eficientes y hace que suban 30, 40, 50% las Apple, las Google, las Microsoft, más el 160% de Nvidia, que ya es una compañía de $1 trillón, y hace que el S&P suba 12, ¿no? Eso no pasa en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Porque los gringos han generado una funcionalidad que les permite poder estar inventando el mundo a cada rato y liderar. Entonces, nos vamos al tema, y lo vuelven a hacer, ¿no? Entonces, nos vamos al tema de las tasas. Pareciera que pues, la discusión es, esta es la última suba de tasas, ya la han subido 10 veces, han pasado de 0 a 5, y la inflación anda por 5. Entonces, para efectos prácticos, 5 y 5, ya estamos. Entonces, un cuarto de punto más, un cuarto de punto menos, o nada, o una pausa, parecería que es el final del ciclo, ¿cierto? Eh, y algo que sí ha pasado en la historia, podría no darse, pero digamos, es que una vez terminado el ciclo económico de suba de tasas, la expectativa es que viene una pausa o viene una reducción de las mismas a futuro, y eso hace que los dólares que puedan ganar las empresas a futuro vengan con un menor descuento, ¿no? Hace que las empresas valgan más, ¿no? Y el mercado se adelante y sube. Eso es lo que podría estar pasando también, ¿no? Ya ha subido 20% desde el punto más bajo en octubre, ¿no? Lo que se considera ya un mercado alcista, ¿no? Y eso es lo que todas las noticias te pintan hoy día. Ya el mercado americano está en un bull market, ¿no? Ya el ciclo de tasas de interés llegando a su fin. Ya los inversores se van a adelantar. Pero al final no lo sabes. Lo único que sabes, ¿por qué? Porque además no hay una recesión. En vez de generarse 200.000 empleos, el mes pasado se generaron 400.000, ¿no? La inflación sigue cediendo. Entonces, independientemente de lo que haga la Fed o no, como te digo, es la información futura la que va a primar. Lo único que yo te puedo decir con, muy seguro es que lo que tengan al frente lo van a resolver, lo van a sacar adelante y van a terminar yendo para arriba como siempre lo han hecho, ¿ya? Ahora, si queremos especular, que es donde nos equivocamos, lo podemos hacer también. Si me preguntas a mí, yo creo que en Estados Unidos no hay recesión. Durante un año y medio nos han hablado de una recesión que no se ha dado. Se siguen generando empleos. Yo no sé por qué las empresas gringas votarían gente si están haciendo plata, ¿no? Más bien creo que son un poco reticentes a contratar porque están haciendo buen negocio, digamos. En ese sentido, después de 10 subas de tasa de interés, así la suban un cuarto o la pausen, es una buena noticia porque probablemente el discurso va a ser, ya casi terminamos el trabajo, o ya estamos ahí, o ya lo terminamos. Y cualquiera de esas tres noticias son buenas. Probablemente el próximo dato de inflación salga alrededor de 4, 5, no es 9, y no es una crisis hiperinflacionaria. El gran temor de la inflación era que se genere una expectativa inflacionaria en la cabeza de las personas de que todo iba a estar más caro mañana. Y eso no ha sucedido. No solamente se fue a 9, no solamente se fue a menos de 5, sino que además probablemente la vamos a ver cediendo porque todos los temas logísticos, las materias primas, todo ha bajado de precio de manera considerable. Parecería que ahora es un problema de demanda y la demanda viene menor porque las tasas están más altas. Entonces, al final, la inflación se genera porque hay más plata en la economía. En el momento que la retiran, se desinfla. Entonces, pensar en una expectativa hiperinflacionaria en las cabezas de las personas me resulta bien lejano. Entonces, yo no veo, y estamos especulando, un riesgo recesionario, no veo un riesgo inflacionario. Lo que veo es que estas inversiones han estado muy afectadas por esos dos factores, por esos dos temas que son estructurales, ¿cierto? No son cualquier cosa. Si tú hablas de recesión, que es menos empleo, en una sociedad consumista como la gringa, menos empleo, menos consumo, y el consumo es el 80% del cuento, y hablas de inflación, que es inversión, ¿no? Si estás en escenario de expectativas inflacionarias, nadie te invierte $1 en nada porque no sabes los precios de nada futuro, por lo tanto no hay inversión. No estamos en ninguno de los dos casos, a mi juicio, ni en recesión ni en inflación. Y si esas son las dos cosas, los dos motivos por los cuales las inversiones americanas en bonos
perdón, en acciones se cayeron 25% a su punto más bajo, ¿no? Probablemente vas a ver todo eso regresar a su sitio, ¿no? No sin mencionar que esta crisis ya duró más de 500 días, ¿no? Que se sale totalmente de los promedios históricos, no tanto como el 30 o el 80 o el 2008, que duraron mucho más, digamos, pero se sale totalmente del promedio, ¿no? Entonces parecería que estamos mucho más cerca que tarde de que todo esto regrese a donde debería de estar. Eso es lo que yo creo, pero el portafolio no está invertido de esa manera. Si yo creyera eso, y lo especulo, y ahí es donde nos equivocamos, tendría pues todo el portafolio invertido en acciones, ¿cierto? Pero no es así, porque uno no sabe el futuro, nunca sabes qué pueda pasar. Lo único que te puedo decir es que si el escenario que yo te digo se da, la bolsa va a regresar y va a regresar fuerte. Y si el escenario que te digo no se da, los gringos tienen 5% de tasa de interés para estimular y tienen todas las herramientas, digamos, fiscales, monetarias, ¿no? Y de negocio para darle vuelta a la situación, lo cual haría que la bolsa suba por lo mismo. Entonces, por un lado o por el otro, esta cosa va para arriba como lo ha hecho siempre, ¿no? Y ese es el mercado en el que estamos, que es el único que lo hace, ¿no? A diferencia de los demás que viven atracados, digamos, o en economías más sociales, por decirlo de alguna manera, como las europeas, que no están inventando nada, más bien están más disfrutando, digamos, de la vida. El sistema capital gringo siempre está buscando inventar, ¿no? Hoy día Nvidia no existía y hoy día mi hijo de 14 años hace sus tareas con un robot, ¿no? Este, es increíble, ya es una realidad, ¿no? Y es una compañía gringa otra vez. Entonces, por un lado o por el otro, Samuel, esto va para arriba. Yo especulo que va para arriba porque creo que los dos daños estructurales no están, que son inflación y recesión, y no veo por dónde alguien pueda ver un escenario, digamos, de negativo en materia de buscar hacer negocio. O sea, no entendería por qué un banquero privado o un broker o un banco te va a querer asustar de la situación que estamos viviendo hoy día. Probablemente, a lo que me refiero es que probablemente vas a ver más buenas noticias positivas en los medios que tienden a ser bien negativos que negativas como antaño, porque digamos probablemente es una mejor historia vender algo positivo, que es que está súper palpable, ¿cierto? Se generan 400.000 puestos de trabajo, 14 meses generando puestos de trabajo, están a pleno empleo los gringos, el consumo sigue fuerte, la inflación está bajando, no hay recesión, y creo que la gente se aburrió de esperar esta gran recesión y de esperar esta gran inflación que no se da. Entonces tal vez el discurso ahora va a ser, oye, anda comprando un poco de acciones, que la cosa se ve mejor, la Fed ya terminó, la inflación está cediendo y probablemente vas a ver a la bolsa caminando, ¿no? Hasta ahora la suba de 20% desde el punto más bajo en acciones en Estados Unidos en el S&P ha venido bien por el mercado profesional. Son los institucionales, los que más saben, los que estuvieron desde octubre a la fecha, y todos los demás, el retail, la gente que menos sabe de este tema, y toda la gente joven que estuvo en la pandemia, ¿no? Y que creían que podían ganar plata y hacerse ricos en la bolsa muy fácil, que se quemaron, digamos, también están al costado de la bolsa, ¿no? Lo que te quiero decir es que hay muchísima plata esperando buenas noticias para comprar acciones en Estados Unidos. Probablemente los vas a empezar a ver entrar, porque uno de los factores que priman ahora, que antaño no jugaban, y ese fue uno de los temas por los cuales en la pandemia la cosa subió tanto, es la tecnología, ¿no? Hoy día en segundos la gente se pasa la voz de que la cosa está bien y en segundos te puedes comprar un S&P 500 a través del teléfono. Entonces, toda esa gente que está de costado esperando buenas noticias, probablemente van a empezar a entrar un poquito al mercado, impulsados por ellos mismos, retail, timberos, impulsados por los banqueros privados, que no veo cómo te puedan contar una historia negativa en este momento. Como te digo, eso es especulando. Pero digamos, si es que no fuese así, hoy día los gringos mañana te bajan la tasa, ¿no? Y le siguen metiendo a la economía lo que le tengan que meter para que camine, ¿no? Al final, todo eso es sostenible porque tú tienes estos genios y esta institucionalidad que permite otra vez inventar el mundo, ¿no? Nvidia es una compañía que vale $1 trillón, ¿no? El PBI peruano no pasa de 250.000 y la han inventado para efectos prácticos en pocos años, ¿no? Entonces,
los gringos van a poder endeudarse y van a poder emitir deuda y van a poder tener déficits fiscales siempre, porque siguen inventando las cosas. Entonces, tú puedes tirar billetes a la economía, digamos, si estás en una situación complicada, sabiendo que se vienen 5 Zuckerbergs cada 15 años, ¿no? Hoy es Nvidia, ayer era Apple, ¿no? Hace 15 años eran los bancos y 15 años atrás era General Electric y te vas al año 30 y era Ford. Y en 15 años de repente las primeras 5 son empresas que ni siquiera tenemos en el mapa hoy día. Pero lo cierto es que todo ese crecimiento permite que tú puedas pimpear esa economía cuando la tengas que pimpear, ¿no? Por eso, cuando tienen problemas, le meten plata y otra vez salen adelante y lo que hace la bolsa es seguir eso, ¿no? Entonces, por un lado o por el otro, camina. La historia es muy clara y yo no veo a otro país en el mundo o región eh, liderando, ¿no? Estados Unidos puede tener muchos problemas, digamos, pero en el relativo, al final la plata va allá y al final ellos son los que inventan la cosa y eso hace que todo suba. El 80 o 90% del rally del S&P, desde el punto más bajo hasta ahora, son tecnológicas. Y todo eso tiene que ver no solamente con la productividad que le meten al mundo, sino con el tema de la inteligencia artificial, que es toda una novedad, que es una realidad, ¿no? Entonces, cuando tú sacas del modelo eso, cuando tú sacas el tema de la inteligencia artificial del modelo, te dice esto está carísimo, pero cuando la metes, te dice esta vaina puede estar bien barata. Y por eso los agentes se adelantan y compran, ¿no? Y eso es lo que siempre va pasando, es esa información futura que hace 6 meses no teníamos en la mano, que hace que los gringos desarrollan, ¿no? Que le meten a su economía, que permite que sus inversiones suban, ¿no? Mientras que acá seguimos sentados en acciones que están a la mitad de precio desde antes de la pandemia, ¿no? Porque nuestros mercados no funcionan a veces, después más o menos y después no, ¿no? Por ahí es un poquito, Samuel. Gracias, buenas perspectivas entonces. Gracias. Con respecto al tema de los costos que mencionaba Pablo, es importante que sepan que no, este fondo mutuo no cuesta por entrar, no cuesta al salir, el costo que hay adentro es lejos el menor que hay en el mercado. Nuestro, el tema de los costos de entrada y de salida, nosotros consideramos que si quieren estar con nosotros no puede haber una penalidad por estar con nosotros, tampoco una penalidad por irse, ¿no? Y cobramos adentro del fondo una comisión de administración, como la mencionaba Pablo, muy baja, es la más baja del mercado, porque al final lo que queremos es, digamos, nuestro negocio va a venir por mayor cantidad de gente que quiera estar con nosotros. Entonces, digamos, más que el esquema de te cobro al entrar, te cobro adentro, te cobro afuera, por irte, ¿no? Que puede ser incómodo que el momento que te quieras ir de nuestra casa se te cobre, o por entrar a la misma se te cobre, o que se te cobre mucho adentro, digamos. Lo que queremos es que tengas la comodidad de saber que entras y que la mayoría de la rentabilidad de este esquema muy conservador va a ser tuya, porque nosotros no cobramos ni por entrar ni por salir y cobramos muy poquito adentro. Lo que estamos buscando es que nos traigas la mayor cantidad de plata posible, tuya o de tus allegados, ¿no? Ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer un negocio, ¿no? Eh, yo prefiero tener, digamos, tus $10.000, tus $50.000, tus $100.000, ¿no? A que tener mucho menos dinero en donde te cobre un montón y estés incómodo. Entonces, entras y te vas cuando quieras, con una comisión muy bajita, te llevas la máxima rentabilidad al menor riesgo posible y eso, nuestra estrategia dice que eso a la larga va a hacer que nos traiga más dinero y ahí es donde nosotros vamos a hacer negocio, ¿no? Eso es bien importante. Con el tema del tema tributario, como mencionaba Pablo, es importante saber, o Stipe, que una vez que ese 5% que te cobran sobre la ganancia de capital es solamente cuando realizas una venta, ¿no? Digamos, se calcula siempre y cuando realizas la venta se hace sobre la venta que has realizado. La sociedad administradora de fondos, que es independiente, te la retiene y la paga. Te emite un certificado y tú con ese certificado haces tu declaración. Más fácil, más económico, imposible. Excelente. Gracias, Nacho. Exactamente. También nos había preguntado
Por ahí una pregunta de Anthony sobre las expectativas de la tasa de interés, pero bueno, justo también tu respuesta, Samuel, creo que eso más o menos se responde. También Alex te respondió en el chat, Anthony. Nos cuenta si te quedó alguna otra duda. Pero también hay otras varias preguntas, Nacho, que vamos a aprovechar para responder. César Sánchez y también Verónica Rivera nos preguntan más o menos en cuánto tiempo se puede ver la rentabilidad o qué le recomendamos, cuánto tiempo estimado tiene que esperar. Si tú vas a hacer una inversión con nosotros y en general, ¿no? Si vas a hacer una inversión, acá el propósito nuestro es que te demos la tranquilidad, te demos la información que necesitas para tomar las mejores decisiones de inversión, que no necesariamente tienen que ser con nosotros, ¿no? Acá no va a haber un push, ¿no? Una presión para que entren ni nada, pero darte buena información para que tomes buenas decisiones de inversión, para que estés tranquilo con tomar las mejores. Este, con respecto perdón, se me apagó este aparato. Em, perdón, es que me ha entrado una pregunta por acá por el teléfono sobre el techo de la deuda que creo que no la contesté. Pablito, la voy a contestar, ¿no? Dale, dale, Nacho, sí, nos Pero había llegado por el chat. sí, el tema del techo de la deuda, y ahí lo mencionó Julia, 78 veces el gobierno americano ha tenido este impasse, digamos, ¿no? En donde hay mucha bulla de que no van a poder cumplir con sus obligaciones porque la cantidad de deuda que tienen sobre lo que producen, sobre su Producto Bruto Interno, pasa a un límite que constitucionalmente, legalmente, está prohibido de pasar. Eh, las constituciones, digamos, existen para eso, digamos, ¿no? Para tener un marco legal sobre los cuales los gobernantes se puedan manejar, ¿no? Lo último que quieres es que entre un gobernante y que se sobreendeude al país por algún sueño mesiánico o alguna ideología o lo que sea, y después pueda fregar pues a las generaciones que vienen, ¿cierto? Entonces le ponen un límite. Igual pasa en el Perú. En el Perú hay un límite para el déficit fiscal. O sea, tú tienes tus ingresos, tienes tus gastos, te quedas con un déficit que puede financiar, digamos, pero no te puedes pasar de ese límite. Y eso es materia constitucional. Tienes un Banco Central de Reserva que es autónomo, que no te puede emitir plata gratis. Entonces, todas esas reglas de juego existen para que, independientemente, para que en una democracia no entre un gobernante, haga tonterías y te malogre pues, el trabajo de 200 años, en el caso de los gringos, ¿no? En ese sentido, siempre que hay una crisis como la de la pandemia, digamos, y le meten un montón de plata a la economía y se endeudan más allá de lo regular, ese techo revienta, ¿no? El debt ceiling le llaman, ¿no? O sea, se va, oye, te estás endeudando más de lo que la Constitución dice que te debes endeudar, acá hay un impasse, no lo vamos a permitir, y lo que generalmente pasa es que hay mucha discusión entre los partidos republicano y demócrata con respecto al tema. Es mucho más político que nada, ¿no? Las 78 veces se han puesto de acuerdo. Estados Unidos funciona en ese sentido muy bien. Ese es parte del motivo por el cual tienes un Nvidia hoy día que vale $1 trillón, ¿no? Porque funciona, ¿no? Al final es un partido demócrata y uno republicano. Todos son democracia, lo rige una constitución y ellos saben que tienen que resolver ese problema porque si no se hacen daño a sí mismos, ¿no? Y le hacen daño a la economía. O sea, en el momento en que no puedan pagar sus obligaciones, automáticamente se están disparando los pies. Lo que pasa es que lo usan de manera política para aprovechar, digamos, y sacar algunos réditos de algunos temas que consideran que son importantes. Entonces vienen los republicanos y te dicen, oye, hay que bajar el gasto del Estado si es que quieres que yo te apruebe esta vaina, ¿no? A Biden, que es del Partido Demócrata, y el otro dice de ninguna manera. Entonces, los periódicos salen y hablan de esto, como es una noticia negativa y en la racionalidad de no llegar a un acuerdo puede haber un default, puede haber un tema de no pago y puede fregar al mercado y que demás, hacen toda una bulla, ¿no? Y venden la noticia negativa, que hace mucho rating, salen los expertos y hablan de esto y también hacen rating, y al final se arma toda una bulla que en el fondo no tiene mayor sentido, ¿no? Tú le preguntas a Warren Buffett de esta vaina y te dice, este techo de la deuda es lo más estúpido que hay, ¿no? O sea, al final todos sabemos que se van a poner de acuerdo.
Los que no saben son los que están sufriendo y esos son aprovechados por algunos brokers, algunos bancos o algunos independientes también que salen y los asustan, ¿no? Vende y en esa venta hay una comisión y después compra y en esa compra hay una comisión. O protégete con esto y sabe Dios. Pero en realidad son temas que nunca pasan a mayores, ¿no? Los gringos al final resuelven y no pasan más. Y la otra pregunta, Pablo, ¿cuál era? Lo que nos estaban preguntando, Nacho, era, y más de una persona, ¿cuánto tiempo más o menos tienes que esperar? O sea, con relación al tiempo para Ah, ver la rentabilidad. ok. Mira, por lo menos 3 años, ¿ya? O sea, cuando tú haces una inversión en general, así la hagas con nosotros o no, yo te diría que tiene que ser un dinero que no vas a necesitar en un ciclo económico. Un ciclo económico son 5 años, pero si queremos ser más agresivos dentro del escenario conservador, yo te daría por lo menos de 3 años. O sea, si tú vas a necesitar esa plata antes, no hagas no hagas una inversión, porque lo que te puede pasar es que te puede agarrar un ciclo económico negativo. Estamos hablando de 500 días, de más de 500 días que estamos debajo del agua de el momento más alto. Pablo nos estaba contando que la rentabilidad del fondo estaba en 4,60, 4,70, casi 5, anual promedio en dólares neto para el cliente. Hemos estado en 6 y 7 también, en momentos en que las inversiones estaban más altas, ¿no? Esto busca rendir alrededor de 5 y 6. Ahora estamos más cerca del 5 que del 6 y del 7 porque estamos en un momento bajo. Pero lo que no quieres es entrar y que te toque una crisis que dure 500 días. Y necesitas la plata en 400 o en 300 o en 200. Entonces, por lo menos 3 años. Si tú regresas en la historia y haces fotos de 3 años, de 3 años, de 3 años, te vas a encontrar con los rendimientos positivos. Plata que no necesitas de largo plazo. Cualquiera que te diga otra cosa, no te está diciendo la verdad. ¿Había Buenazo. otra? Sí, Nacho, había un par más que eran medio parecidas y podemos creo que agruparlas. La primera nos habían preguntado, bueno, también veo que los chicos están contestando por el chat, pero creo que vale la pena igual responderle en el micrófono. Nos preguntaba uno, ¿cuál es la diferencia entre invertir en un fondo e invertir por su cuenta, por ejemplo, en eToro, en una plataforma digital? Y otra persona pregunta, ¿por qué invertir, por ejemplo, en un fondo como el de ustedes y no yo directamente en el S&P 500 si me lo están recomendando? Mira, nuestra fórmula es abierta, ¿ya? Tú puedes entrar a nuestra página web y puedes ver exactamente cómo hacer el portafolio modelo Gamnick, que le llamamos. Exactamente igual, lo puedes hacer igualito, ¿ya? Vas a necesitar un poquito de platita, creo que son $3.500, ¿cierto, Pablo? Para poder hacerlo, no sé cuál era el cálculo. Sí, Pero por ahí. digamos, lo puedes hacer exactamente igual. Esto no es pues como la receta de la abuela, ¿no? La receta de la abuela que, pucha, que está bajo 25 llaves, pero no te la enseña, ¿no? Del postre maravilloso, ¿no? O del ají de gallina. Esto pasa por no un tema y claro, la receta implica no solamente una fórmula, sino un arte, ¿cierto? De la persona que lo hace, ¿no? Acá, digamos, lo que hay, tú puedes enseñar tu receta y las personas lo pueden hacer exactamente igual y van a tener exactamente el mismo resultado. Ni siquiera necesitas el arte de la chef o del chef que bajo esa receta le puede dar un toque especial, ¿no? Porque a veces pasa eso, que te dan la receta de la abuela y trata de hacer lo mismo y te sale pésimo, pues. Acá lo puedes hacer exactamente igual y puedes rendir exactamente igual y nosotros te podemos decir cómo hacerlo. Y no lo tienes que hacer con nosotros, lo puedes hacer a través de eToro o de quien tú quieras. Y alguien me pregunta, y siempre viene la pregunta, y ayer una persona nueva que está trabajando ayer me decía, oye, entonces, si esto alguien lo puede hacer solo, ¿no? ¿Por qué pagarles un fee a ustedes para hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuál es, ¿no? ¿Dónde está el valor que ustedes dan, ¿no? Y el valor que nosotros damos es, nosotros cobramos un fee por mantenerte invertido en eso. Parece mentira, digamos, pero en un mundo tan lleno de información sobre una vaina que es difícil agarrar, porque al final todo esto es aire, ¿cierto? Es información, ¿no? Es muy difícil quedarse pegado a ese portafolio modelo Gamnick que hacemos nosotros. La tentación de salirse de eso y hacer otra cosa es total, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es estar constantemente cerca a ti para explicarte que no debes hacer lo otro, ¿no? Para que te quedes ahí, ¿no? En ese mercado que funciona. Porque mientras que haya un mercado que te genere una ilusión de una rentabilidad mayor, ¿no? Y mientras que tú tengas
una ambición por tener una rentabilidad mayor en un plazo más rápido, siempre va a haber un vendedor de esa ilusión. Siempre va a venir alguien que te va a decir, oye, el 5 o 6 de Nacho, qué aburrido, yo te ofrezco 8. Y va a ponerte una tesis que te va a sonar razonable, porque no es como subirte pues, a un carro y tú mismo saber, ¿no? Es un bien real, esto es aire, es información y es súper compleja. Entonces, nuestro trabajo es constantemente decirte no te muevas de esto, 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 y siempre tenerlo acomodado de tal manera que siempre estés tomando el mismo riesgo para que te lleves la misma rentabilidad. Hoy día estamos mandando una comunicación a todos los clientes para vender una posición del portafolio de acciones que ha subido 20% desde que la compramos. Y nos va a pasar lo mismo que nos pasa siempre. Oye, si está subiendo, ¿por qué venden ahora un porcentaje? Ese porcentaje lo compramos cuando cayó y ahora lo estamos vendiendo para que el portafolio mantenga el mismo nivel de riesgo, para seguir siendo muy conservadores. Entonces, toda esa disciplina, y cada 3 meses los rebalanceamos, ¿no? Y cada vez que hay uno de estos cambios importantes, hacemos ventas o compras. Pero todo el trabajo que hacemos nosotros es no te salgas de esto, no te salgas de esto. Es la consistencia en el tiempo lo que ha permitido que un inversionista como Buffett o Munger haga una diferencia radical. Que si bien va de 5 en 5, de 6 en 6, y tal vez hacia futuro va a empezar a caminar a ritmos de 7 y 8, porque ahora las tasas de interés no están en 0, sino en 5, y toda esa parte de bonos nuestra, que paga tasa de interés, que paga cupón, como se llama en verdad, va a rendir un poco más, digamos, no te salgas de eso, ¿no? Todo el día vamos a estar cerquita a ti para que no te salgas de eso. Es la consistencia que ha hecho que Buffett y Munger rindan más. Y al final, si tú vas al 5 al 6 y tal vez en el futuro vas al 7 y al 8, le vas a ganar a todo el resto. Y le vas a ganar lejos, porque lo que le va a pasar al resto es que por tomar más riesgo, buscando más rentabilidad, cuando tengan una caída, la caída va a ser mucho mayor. Y cuando hay una caída mucho mayor, lo que hace el 99% de la gente es vender. Eso no está en los libros de Markowitz, que es el genio de la teoría de los portafolios. Markowitz asume que tú no vas a vender y vas a esperar. Pero la realidad, y la estadística es muy clara, es que el 99% de la gente vende cuando te cae mucho. Entonces, cuando tú vendes, porque te has caído mucho, pero no vendes cuando estás con nosotros, y sigues haciendo tu 5, 6, tu 7 y tu 8, a la larga le sacas mucho más rentabilidad al pata que tomó más riesgo, que sí vendió y se subió después cuando ya había subido. Entonces, es gracioso, es contradictorio, es irónico, digamos, pero contra menos riesgo tomes, más rentabilidad haces, a diferencia de lo que la teoría dice. Eso es lo que hacemos acá, porque esto es un negocio mucho más de carácter que de competencias en materia de inversión. Nosotros sabemos nuestro tema y tenemos la experiencia y la sabiduría para saber lo que tenemos que hacer, pero créanme que es mucho más tiene que ver con la emoción de los agentes que invierten que con la razón de lo que está pasando. Entonces se cae mucho, venden, no hacen la rentabilidad, nosotros de a poquitos le terminamos ganando. A largo plazo estamos tomando menos riesgo, estamos rindiendo más. Largo plazo. Cualquiera que te diga menos de 3 años, no le creas. Buenazo, Nacho. Y tenemos un par de preguntas también más por ahí, que creo que en línea con tu respuesta, ¿no? Para poder mantenerte invertido, esto es bastante importante. Y la pregunta es de Antonio Vances. Nos dice, ¿cuál es la propuesta de inversión que tiene? O sea, ¿cuáles son sus condiciones y qué seguridad hay para el inversionista? Creo que se refiere también a un poco a la filosofía de inversión, o sea, en qué invertimos nosotros. A ver, en 2 palabras, ¿no? O sea, cuando arrancó esto hace 15 años, ¿no? Yo venía de una experiencia de 20 años en el sistema haciendo esto, después de haber vivido pues todas las crisis habidas y por haber, me quedó muy claro, digamos, me queda muy claro pues que lo único que funciona es lo más conservador que hay en el mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Eso es lo único que funciona a lo largo. Todo lo demás es una ilusión de corto plazo, ¿no? Claro, lo que pasa es que esas inversiones gringas van más tranquis, se mueven menos, cuando todo se cae menos, se recuperan más rápido, pero van con una rentabilidad menor, ¿cierto? Pero la verdad es que todo lo demás de repente sube mucho de rentabilidad por un momento y después se cae mucho. Entonces son ilusiones de corto plazo. Mientras que hay una ilusión de rentabilidad grande de corto plazo,
esa ambición grande, siempre va a haber alguien que te va a vender esa posibilidad. Pero créanme, la historia es muy clara. Es cuestión de tiempo para que eso desaparezca. Lamentablemente nuestros países funcionan hasta que dejan de funcionar. Entonces, y dices, no, me voy a Europa. Y la verdad es que Europa no tiene ninguna empresa arriba. Entonces, mientras que el índice del S&P está 12% arriba en el año, el europeo no se movió. Te vas a la China, que crece un montón, su mercado no funciona, ¿no? Entonces, créanme, ¿no? Es cuestión de tiempo. O sea, hay una ilusión de rentabilidad, hay una ambición que alguien siempre te la va a tratar de vender, pero no funciona. No funciona. Lo único que funciona es el mercado green. Buenas, Nacho. También ya veo que ya vamos contestando varias de las preguntas. Una que veo que quedó sin contestar es la de Roger Sayuca. Saluca, si estás por ahí, leo tu pregunta, Roger. Nos dice, ¿se tiene algún seguro respecto a las inversiones en un fondo mutuo como este? Por ejemplo, la de fondo de seguro de depósito. No. No, mira, al final lo que tú tienes acá es una sociedad administradora de fondos, ¿ya? Para tener una sociedad administradora de fondos, este grupo tiene un grupo de clientes grandes, hay 40 clientes grandes que tienen dinero grande y nosotros los asesoramos en la misma fórmula que he estado mencionando toda la reunión. Y de ahí tenemos otra compañía que se llama Independiente, que es una sociedad administradora de fondos. Tú para poder manejar plata de menor tamaño, la juntas en un fondo para que sea más eficiente para el inversor y para nosotros, lo que se llama fondo mutuo, ¿ya? Necesitas una licencia de la Superintendencia de Mercado de Valores. Necesitas poner plata, necesitas tener una oficina, un grupo de gente y todos los días te chequea, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu riesgo con nosotros de meter tu plata en un fondo mutuo nuestro, ¿no? Primero que no tienes un seguro, ¿no? Y no creo que ninguna sociedad administradora lo tenga, ¿no? Pero claro, tenemos nosotros es mucho prestigio, ¿no? Dentro del sistema financiero, dentro de la gente que nos conoce, somos muy prestigiados, tenemos una marca muy potente, pero que poca gente conoce. Entonces tú estás tomando un riesgo de la operación, tú estás tomando un riesgo de que la gente que estás mirando acá mañana te estafe. Ese es el riesgo que estás tomando y tienes que ser bien consciente de eso, ¿no? eh, en cualquier SAFI a la que tú vayas, ¿no? Entonces, por eso nuestra invitación a todos es a seguirnos, es a conocernos, es a preguntar por nosotros, es a entender, digamos, la tesis bien, ¿no? Y hacer eh, y hacer una apuesta, entre comillas, digamos. Por eso tenemos suscripciones hasta por $100, ¿no? Hay gente que paga $100 por ver. Es más, puedes ver sin pagar los $100. Pero habiendo pasado 15 años, digamos, y después de la trayectoria nuestra, de 30 años en el sistema, digamos, sí puedes hacer un trabajo y ver que ya no manejamos, pues, algunos dolaritos, ¿no? Hay 250 millones de dólares bajo administración acá, hay un family office con 40 familias, ¿no? Hay un fondo mutuo que tiene 1.000 clientes y 20 millones de dólares, que recién se ha gestado pues hace un año con la misma fórmula, ¿no? Entonces, y es un ejercicio que tarde o temprano vas a tener que hacer, digamos. Hoy día es un secreto a voces, que la gente está incómoda con sus inversiones en el sistema tradicional bancario, e inclusive en el independiente, ¿no? Eh, Todos sabemos que tu plata en una cuenta de ahorros se va a la mitad en 10 o 15 años porque no te va a pagar ni la mitad de la inflación probablemente, ¿no? Y eventualmente, si tú quieres que esa plata se mantenga o que crezca, la vas a tener que invertir. Entonces, eventualmente vas a tener que hacer el homework, la tarea de ver a quién se la vas a dar para que no la pierdas, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que puedan entrar, conocernos, mirarnos, preguntar por nosotros y hacer una inversión eventualmente que te permita no perder tu plata, pero la tarea la vas a tener que hacer. Mientras tanto, somos chicos, con respecto, por supuesto, pero no somos nuevos tampoco. Estamos 30 años en el sistema. 15 acá, 250 palos, no es poca plata. Y hay 1.040 personas que nos conocen. Y yo creo que mirando la experiencia latinoamericana y mundial, ya ese es un número de años de experiencia y un número de años de negocio y una cantidad de clientes tal que ya mucha gente ya dice, oye, eso es una realidad, ¿no? Pero o el respaldo de otro banco, digamos, pero me han hablado bien de esta gente, confío, le voy a poner un poco de plata. Ya estamos ahí, ¿no? Pero sí, tienes ese riesgo de marca, de respaldo, digamos, ¿no?
Buenas, es Nacho. Ahí Roger nos contestó que agradeciendo por la respuesta. Tenía otra pregunta también que nos dejaron en el correo previo a la reunión, que no quería dejar de mencionarla, porque, porque es una pregunta que también nos han hecho bastante por las redes sociales y tiene que ver con nuestro último comentario. La pregunta era, teniendo en cuenta la coyuntura, por las tasas y el mercado, ¿no es buena oportunidad para tener algo más seguro como un depósito a plazo, ahora que, claro, por la oportunidad que ven por acá, De imagino? acuerdo. De acuerdo, mira, siempre que hay coyunturas de tasas de interés altas, en los 80 también pasó en otras épocas también, otra vez pasa lo mismo, ¿ya? También hay una ilusión de rentabilidad, ¿no? Este, Tú ves a Jamie Dimon, que es el gerente general de JP Morgan, que es el banco más importante del mundo, y hace un año y medio que dice que se viene la peor recesión de todos los tiempos, ¿no? Y tú dices, y te dice, y por otro lado te llama y te dice, tráeme mi plata, que yo te pago una súper buena tasa por un depósito. ¿Para qué la inviertes si la cosa está horrible y se viene peor? ¿No? Entonces Jamie Dimon lamentablemente tiene algunos conflictos de interés, pues, ¿no? Él es un pata que está buscando plata lo más barato posible para poder colocarla, ¿cierto? Y además, entonces en ese sentido, digamos, cuando te dice cuidado con el mercado de inversiones, dame tu plata, tú dices, oye, el pata pues tiene un conflicto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Pero independientemente de eso, hay una ilusión. Te dicen, oye, 5 o 6% en tu portafolio, qué aburrido, a veces sube, a veces baja, en el tiempo puede hacer eso y ni siquiera lo he visto, tendría que ver la historia porque soy nuevo, mejor me compro mi depósito que paga 5 o 6%, inclusive en soles 8 y 9, ¿no? Más fácil. Pero otra vez, esa es una ilusión que dura un tiempito, ¿no? Y de ahí se acaba. Si tú agarras la línea de rentabilidad de los depósitos y agarras la línea de rentabilidad de un portafolio como el nuestro, no hay punto de comparación en el tiempo. O sea, eso va a durar un ratito y mientras que está subido en el depósito, lo que le ha pasado a todo el mundo es que el S&P 500 subió 12% en 6 meses, ¿no? Y el depósito va a ser 6 o 5 en todo el año. Entonces ya te perdiste el rally, ¿no? Entonces, eh, son ilusiones de rentabilidad rápida, de seguridad rápida, que a la larga no son sostenibles, además, porque no es sostenible que te siga pagando esos niveles de tasa de interés en el tiempo. Entonces, al final vas a llegar al mismo sitio, vas a llegar al banco, te vas a dar cuenta que el depósito no le gana a la inflación y que es cuestión de tiempo para que pierdas, para que empieces a perder capital de tu plata por capacidad adquisitiva. Vas a tener que buscar a alguien que te lo invierta para ganarle a ese depósito en el tiempo. Estás en el mismo problema, ¿no? Otra vez hay una ilusión de rentabilidad. Eso se, eso se magnifica cuando tú tienes a todos los gerentes generales de los bancos haciendo campañas para levantar depósitos, porque la tasa estaba en cero, estaba en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Contra más te asusten del mercado y más levanten plata, más barata la van a levantar. Entonces, este señor ha levantado plata en promedio al 2 o 3% cuando la tasa está en 5. Tremendo negocio ha hecho, ¿no? Pero tú no. Tú te has colocado al 5 y la bolsa rindió 12. Entonces, a la larga, estás regresando al banco, que es de donde mucha gente además quiere salir, ¿no? Porque sabe que a la larga no le va a ganar a la inflación. Entonces, eh, el depósito funciona un ratito y después ya no funciona, ¿no? Y si te aventuras además al sol y demás, ya estás tomando dos riesgos, ¿no? Que es el riesgo cambiario, ¿no? Y estás tomando el riesgo más grande de todos, ¿no? Que es el riesgo político. Entonces, no funciona a la larga, funciona un ratito, el otro mercado se te pasa. No recomendamos eso para nada. Muy conflictuados los bancos, lamentablemente. Buenazo, Nacho. Ahí nos había contestado, pero creo que ya lo respondieron. Igual la leo, Adrián Villacorta nos contestó hace un minutito, nos preguntó, ¿recomienda invertir todo el capital al momento o hacer pequeñas inversiones periódicamente? No, mira, Sí. si no nos conoces, yo no te recomiendo que inviertas toda tu plata si no nos conoces, ¿no? Yo te recomiendo que si te sientes cómodo, pues desde $100 puedes entrar y conocernos. Puedes poner $100 por vernos. Es más, puedes seguirnos, no tienes que poner ni los $100. Pero tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, ¿no? ¿De a quién le estás dando tu plata, ¿no?
No le puedes dar tu plata así nomás a nadie, ¿no? Por más que sean $100. Entonces yo te recomiendo que hagas la tarea de preguntar, de seguirnos y de preguntar con nosotros bien antes de hacer una inversión. No pongas todo. Si es que vas a poner plata, además, en el fondo más conservador, tenemos uno súper conservador y el otro un poquito más agresivo, pero no pongas todo. Esa es la recomendación que yo te doy, ¿no? Recién nos estamos conociendo, digamos. Está bien. La idea es que estés cómodo en el fondo, ¿no? Porque si vienes con todo y te incomodas, no hiciste negocio tú, te vas y yo tampoco. Y no hablas bien de mí, no me conviene a mí, ¿no? De a poquitos, te diría yo. Perfecto, Nacho. Ahí justo, con respecto a tu recomendación, ¿no? De seguirnos, Félix nos dice, ¿por qué medios los podemos seguir? Ahí quería aprovechar, Félix, para contarte que nosotros tenemos un montón de canales por los cuales nos puedes seguir. El primero es nuestro canal digital de Flip, ¿no? Y que tiene tanto redes sociales como algunos otros canales, como por ejemplo nuestro chat de Invertir sin Corbata. A ver, Johnny, si me ayudas mandando el enlace de invitación para que los que quieran se puedan ir uniendo. En este chat, es nuestra comunidad para hablar de inversiones en un lenguaje claro y sencillo y que sea fácil de entender para todos, en el que los invitamos a discutir y compartir noticias de inversiones, pero también a hacer todas las consultas que quieran para que nos puedan conocer más, ¿no? Justamente. Y después Félix en las redes sociales, como Flip, como el canal digital, también en LinkedIn, como independiente, para que veas también más sobre nosotros. Y puedes buscarnos, seguirnos, preguntarnos lo que quieras por cualquier canal y a través del chat que ha pasado Johnny, la invitación por el cual te puedes unir, por ahí siempre estamos mandando también las invitaciones al resto de nuestros canales. Y por último, nuestra página web, ¿no? Que está la información ya detallada de lo que hacemos y los fondos que tenemos. Te puedes descargar la aplicación también y como dice Nacho, ir conociéndonos primero para después animarte a participar. Nos pregunta Nacho Martín Horna, que nos sigue también desde el chat siempre. O bueno, es un comentario, dice, estadísticamente, All-in le ha ganado al dollar cost average. Sí, claro. Sí, claro. Tú dices que si pones toda la plata de una vez, en vez de estar comprando de a pocos, le gana, históricamente hablando. ¿Eso es lo que dices, Martín? Pues sí, me parece que dice eso porque justo lo puso cuando estabas respondiendo a esa pregunta. Sí, pero al final, mira, eso es otra vez, es racional, ¿me entiendes? Imagínate de mañana pones toda tu plata acá, recién nos estás conociendo y tienes una caída de mercado importante. Alguien que no conoce mucho esto, y, uy, me metí, me generaron confianza, metí un montón de plata, se cayó esta vaina, me voy, ¿no? Es una respuesta emocional, ¿no? Entonces, pero si metió poca plata y nos va conociendo, o sea, al final el riesgo es conocimiento. Yo me siento 100% seguro de tener toda mi plata en el S&P 500. Contra menos seguro te sientas de eso, tienes que tener menos plata en el S&P 500. El portafolio nuestro, que son las acciones gringas, ¿cierto? El portafolio nuestro tiene 35 en el S&P 500, porque ahí está el número de conocimiento, ahí está el número de riesgo, ahí está el número en donde la emoción te lleva, ¿no? Entonces, todo se cae menos, no vendes, entiendes, esperas, sube, recuperas, ganas. Un poco más de eso, el cliente se va. Esto es lo mismo, metes todo de golpe, rinde más que de a pocos. Sí, claro, pero no aguantas, te asustas y te vas. Ese es el tema, ¿no? A nosotros nos pasa mucho que la gente que entra al fondo conservador al año y medio, a los dos ya se aburren, ¿no? Dicen, oye, esta vaina es muy tranqui, ¿no? Por eso les hemos hecho uno más agresivo al costado a ellos, ¿no? Oye, ya, pásate al otro lado, ya tú sabes que es una montañita rusa que se mueve un poco más, pero sabes que no se va a caer y que va a funcionar, ¿no? Ya puedes vivir esa adrenalina, ¿no? Pero no antes, es de a pocos, ¿no? En la medida que vas conociendo, vas entendiendo, te sientes el riesgo de la emoción va bajando y puedes empezar a hacer alternativas más riesgosas o poner más plata. Al final, como te digo, nosotros estamos acá for good. Pero lo último que vamos a hacer es meterte a una emoción que haga que estés incómodo y te vayas, ¿no? O que te cobre mucho, ¿no? Olvídate.
Pero sí, ese Martín pues ya sabe, ya Claro, lo Martín, ya conocemos. desde hace ya un tiempo con Martín. Vamos a tener que traerlo acá, contratarlo. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias a ti, Martín, por la pregunta. Mientras vamos buscando más preguntas por ahí en el chat, igual los invito al que quiera hacer una pregunta, levantar la mano y abrir su micrófono. A ver si alguien tiene alguna otra duda o comentario. Ya los aburrí. Bueno, tengo igual una más, Nacho, la última, que creo Dale. que también puede ser interesante para la gente que nos sigue hoy día, y es sobre lo de las tecnológicas. Porque nos Ya. preguntan, esa la dejaron por el mail. La pregunta es, ya, por la coyuntura y por cómo viene evolucionando el mercado, ¿no es buena oportunidad para tener un ETF de todas las tecnológicas? Mira, la tentación es enorme, ¿no? Y como yo lo decía al principio, lo que hacemos nosotros, que es público, todo el mundo lo puede ver, lo que hacemos todo el día es convencerte de que no hagas otra cosa. Em, claro, hoy día tú dices, oye, las tecnológicas, ¿no? La inteligencia artificial, Nvidia, vamos a meterle con todo, porque además se cayeron, recién se están recuperando, por más que han subido un montón, van a hacer un montón de plata. Eso es es una ilusión en realidad, ¿no? Es una vaina porque la misma tesis te la podría haber dado yo hace un par de años y te hubieras caído pues 50 o 60%, ¿no? Y en Tesla 80%, ¿no? Y la misma tesis te la podría haber dado de los bancos, que hace 4 años que todo el mundo dice que están baratos y todavía no suben. Entonces, es una vaina porque si al final es un mercado que funciona, podrás pensar tú, y oye, en vez de meterme al S&P 500, qué aburrido, me compro las tecnológicas nada más porque a la larga van a subir. La respuesta es sí. La pregunta es si vas a aguantar la volatilidad, que es el riesgo, que es la fluctuación, que es esa desviación estándar que mata a todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente mañana hay una pequeña recesión o alguna noticia y se las tumba 30 o 40%. El S&P se cae 10 y tú te caes 40. Ese es el tema, ¿no? El tema es esa emoción que vas a sentir que te va a sacar del mercado. Entonces, pero por otro lado, no hay que alocarse, no hay que sentirse fuera de, porque acuérdate que el 25-30% del S&P 500 son tecnológicas, ¿no? O sea, Apple, Microsoft, Google, Yahoo, todas estas mostras, y ahora Nvidia y demás, representan una porción muy importante del S&P 500. Es lo que ha hecho que el 80 o 90% del rendimiento de 12% del año viene por ahí, ¿no? Entonces, a la hora de estar en el S&P 500 con nosotros en nuestro fondo, que es una posición importante, hay 35% de eso en el fondo, estás invertido en esas empresas. O sea, cuando Nvidia entra al club del trillón de dólares, antes era el 0% del S&P 500, ahora es el 2,6% del S&P 500 y nosotros tenemos a través del S&P esa posición que ya se colocó entre las primeras 5. Entonces, estás invertido ahí, ¿no? Pero créeme que esa es la mejor manera de hacerlo, porque cualquier otro tipo de volatilidad y de volatilidad relativa, porque lo que te puede pasar es que te metes a las tecnológicas, que ya son las que corrieron en la mitad del año, y las que vienen ahora son las del sector real. Si tú sacas a las tecnológicas del S&P 500 y te quedas con el sector real americano, ¿no? Todas esas, la mayoría se han caído de precio o están en cero, ¿no? Entonces lo que podría pasar es que las tecnológicas ya no suban mucho porque han subido un montón y suban estas. Entonces te subes a las tecnológicas y suben las otras. Y ahí te vas a querer morir, ¿no? Entonces las vendes y ahí te compran las otras y te pasa al revés. Entonces es imposible apostar a una o a otra, ¿no? Es imposible ganarle al mundo, ¿no? A la información que viene adelante. Ni siquiera es la de atrás, es la de adelante, ¿no? Entonces, eh, tú no tienes idea cómo va a impactar la inteligencia artificial en las tecnológicas y tampoco en el sector real. De repente va a impactar más en el sector real que en las otras. Entonces, no le vas a poder ganar. Todo el mundo quiere ganarle a ese 6, a ese 7, a ese 8% y al final lo único que hacen es pasarla mal y perder su plata. No hay sector, no hay acción, no hay apuesta puntual que en la historia
alguien haya hecho y le haya ganado consistentemente al mercado. Hay lo que apostaron pues, en el 2008 en contra del real estate, Paulson y varios más que hicieron muchísimo dinero, nunca más acertaron una, nunca más acertaron una, ¿no? Dalio, el mejor hedge fund manager de todos los tiempos, hace 5 años que no la ve. Mohamed Al-Elrean, hace 10. El de PIMCO, lo mismo. No existe adivinar el futuro. No, no existe, no tienes idea cómo van a impactar todas estas cosas. Lo mejor es estar en estas 500, ¿no? Tú metes tu plata en las 500 y esas 500, si la número 500 se hace más grande, como Nvidia, se convierte en la número 4. Entonces tu plata ya está invertida, ponderada de esa manera. Y empiezas a ganar sobre eso. Pero pretender que tú vas a saber cuál va a ser la acción, el CEO, la tecnología y esto, que va a subir, ni por sectores, ni por empresas particulares, ni por nada. Nadie nunca lo ha podido hacer. Hubo una época en los 40 y en los 50 que la bolsa era muy chiquitita, muy poca gente participaba y tú podías con un poquito de análisis saber que estaba barato y estaba caro y mucha gente hizo dinero. Pero con la proliferación, digamos, de los fondos mutuos, de las AFPs, de los fondos institucionales gigantescos, la gente empezó a contratar los mejores analistas del mundo, que hoy día hay por millones. Te imaginarás la cantidad de gente que analiza Apple, que analiza Microsoft. Olvídate, ya no hay forma de que algo pueda estar barato o caro. O que tú puedas saber más que los miles de millones de analistas que hay en el mundo sobre un sector u otro. Es imposible que lo sepas. Está demasiado arbitrado el mercado, es demasiado perfecto, ¿no? Entonces no le vas a poder ganar, te va a quitar el sueño. Y ahí viene el juego relativo, lo que tú compraste no sube, o sube mucho, te emocionas, compras más, de ahí se cae, y a la larga, esta tortuga de 7% le va a ganar. Le va a ganar, porque en la tortuga de 7% estás ponderando siempre las mejores. Es como si le apostaras a los 500 mejores caballos siempre, siempre, siempre estás apostado a los mejores, a los mejores, a los mejores, a los mejores. Y siempre es una Nvidia o es un Apple el que va a hacer que suba de manera importante. Siempre son 5 o 6 que hacen que todo suba 8 o 10% al año. Más tus bonos, ya te hiciste tus 7, tus 6 en el tiempo. Todo lo demás es una ilusión. Pero provoca, ¿no? Provoca Mm. agarrar y meterle todo a Nvidia, pues. Si vale $1 trillón, ¿por qué no puede valer 3? Si mi hijo de 14 años hace sus tareas con el ChatGPT, tú dirías, eso es lo que viene, ¿no? Porque son los únicos que tienen además los microprocesadores que de no sé cuántos miles de dólares, nadie más los tiene. Y los están vendiendo, y están vendiendo 50% más de lo que esperaban de un trimestre a otro. Entonces, esa es. No es. Créanme que no es. Y he estado ahí 30 años. Viene otra y le saca el mercado, proyectó demasiado, se demoró en subir, olvídate. La historia de nunca acabar. Es mejor tenerla en el S&P. Por último, tienes más S&P 500 y te vas al fondo agresivo, ¿no? El fondo agresivo pues rinde mucho más. Es mejor jugar con los absolutos en el mercado que funciona que jugar con poca plata en algo que tú crees que va a caminar. Me explico, ¿no? La gente dice, voy a agarrar el 10% de mi plata y se la voy a meter en Nvidia. Pero solo el 10 o el 5% de mi plata y se la voy a meter a las tecnológicos o a Nvidia o una que me ha pasado el dato. Entonces tengo acotada mi vaina, ¿no? Mejor agarra pues 100 más y méteselas al S&P. Ese rendimiento del S&P con un poco más de plata le va a ganar a la de Nvidia de todas maneras, así la de Nvidia suba por 3. Juegas con, juega con una cantidad de plata, mayor cantidad de plata en algo súper seguro que un poquitito de plata en algo súper inseguro. Ahí está Tara, no sé cómo le llaman, este cuento de, pero métele un poquito, pues. Métele un poquito de ají para que huele, ¿no? Mejor métele un montón a lo seguro que en vez de meterle un poquitito a algo que yo te aseguro que no va a funcionar. Porque no funciona. La estadística es clarísima. Eso no funciona. Funciona un ratito, te emocionas, en la siguiente la pierdes. Yo no conozco a una persona que haya hecho plata
en la pandemia. Y cuando vino la pandemia y la bolsa subió 110 y 120% en 2 años, no había nadie en la playa ni en ningún lado que no te dijera que había hecho plata. Ahora, ni uno. La perdieron enterita, todititos, porque estaban haciendo stock picking, estaban escogiendo Tesla, estaban escogiendo la otra, estaban escogiendo la de acá, ¿no? Ninguno hizo plata. Eso duró un ratito nada más. Y te hablo de rentabilidades muy negativas. Entonces, ¿qué pasa con todas esas personas? Y ahí está la estadística, todos se fueron del mercado, ninguno está en el mercado. Y yo extrapolo eso a mis amigos y a la gente que también timbiaba un poquito, inclusive tenían el aparato en su casa, el teléfono, qué sé yo, y ya nadie habla de eso. Todos perdieron su plata y todos se salieron del mercado y no quieren saber nada más. Eso es lo que termina pasando cuando haces una apuesta particular. Te traumas y te vas, tarde o temprano. Y ya no quieres regresar. Te vas al depósito a perder tu plata contra la inflación. Y, y otra vez, buscar un manager. Es así de complicado. Justo Nacho nos la preguntó Roger, que ya estaba preguntando hace rato también. Nos dice, según tu análisis, ¿cuál es el perfil del inversionista peruano promedio? ¿Conservador o agresivo? Escucha, qué buena pregunta. Yo te diría que es bien conservador, ¿no? La gran mayoría de plata de los peruanos, de plata chica, está en los bancos. Mucho tiene que ver con esa marca, con ese respaldo que hay atrás. Mucho tiene que ver con la poca oferta que hay no bancaria, ¿no? Nosotros somos una oferta no bancaria, pero nos conoce muy poca gente. Estamos empezando. Tenemos 15 años nada más, el Banco de Crédito tiene pues 150. ¿No? Yo te diría que la mayoría de plata grande es muy conservadora. Casi todos tienen bonos en sus portafolios que son percibidos como el activo financiero más conservador. Eh, Muy poca gente invierte en acciones, ¿no? De los clientes grandes, ¿no? O porcentajes menores. Hoy día sí ha habido una cosa muy particular en el mercado, ¿no? Que en los últimos 20, 30 años, todos esos bonos de clientes relativamente grandes que sentían que estaban en una cosa muy conservadora, la están pasando muy mal, ¿no? Al final, todos estos bonos latinoamericanos que pagaban pues 7, 8% en vez de 4 o 3% comparado a los bonos gringos, el año pasado pues se han caído 20 o 30, muchos 40 y muchos no han pagado, ¿no? Entonces hay una molestia muy grande de esta percepción que tenían de esta inversión que era súper segura, que de pronto el estado de cuentas iba pues, con 20, 30% menos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de esos bonos eran latinoamericanos, ¿cierto? Perú, Chile, México, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de ellos están esperando que se recupere, la espera va a ser larga, ¿no? Porque son bonos largos. Lo que les va a pasar es que cuando vean el mercado americano volar, no van a entender por qué sus bonos no se recuperaron. Pasa que tienen vencimientos muy largos, ¿no? Y algunos de ellos probablemente no van a pagar. Por eso la tesis gringa hoy día está pegando fuerte, ¿no? Nosotros que hemos sido los aburridos del barrio, invirtiendo en Estados Unidos en bonos que pagaban nada y en un poco de acciones, que la gente no quiere las acciones y nuestros bonos no pagaban mucho. Era una tesis media pesada, digamos, pero muy responsable, porque sabíamos que en algún momento podía pasar lo que ha pasado en Latinoamérica, ¿no? Que ya había pasado antes. Como les digo, pues yo he estado 30 años y estas cosas pasan, ya pasó. Entonces, esta tesis gringa se ha puesto un poco de moda, un poco de acciones, muchos bonos, tranquis gringos, porque ahora pagan más por la tasa. Y ahí es donde estamos, y es uno de los motivos por los cuales estamos saliendo a contar un poquito nuestra historia, ¿no? Porque la cosa va por ahí. Si un cliente chiquito está en un depósito que no paga nada y se le hace ver que va a perder su plata contra la inflación, acá hay una oferta en Estados Unidos súper tranqui donde le puede ganar, ¿no? Y si un cliente grande peruano que estaba generalmente invertido en bonos latinoamericanos que le pagaban 7 y 8, pues hoy están 20 y 30 abajo si los quieres vender y ojalá los puedas vender. Hoy día quiere bonos gringos que ya pagan tasas más atractivas con una mezcla de acciones, ¿no? Que es un poquito lo que está de moda. Pero solamente ahí van a estar en la opción conservadora, que es la que siempre han querido. Hoy día se han dado cuenta que no estaban tomando un riesgo conservador, dándole su plata pues a Boric, a Petro, a AMLO y a Pedro Castillo. Ya lo entendieron, ¿no? Ya entendieron que el 8% contra el 4 gringo de los bonos latinoamericanos traía un riesgo, ¿no? Que era político.
político y o económico, ¿no? Pero principalmente político. Entonces ya entendieron que los bonos, cuando hay crisis de tasas y cuando hay crisis políticas, también se caen de precio. Ya entendieron que los bonos no solo se caen de precio, sino que no te pagan y que pueden caerse de precio mucho más que una acción gringa o que un portafolio gringo, ¿no? Entonces, pero a mi juicio son recontra conservadores. Hoy día lo están validando más que nunca, ¿no? Y probablemente lo que van a terminar haciendo es una mezcla parecida a la nuestra, ¿no? Ojalá sea con nosotros, pero una mezcla parecida a la nuestra en Estados Unidos. Es lo que todos quieren al final, ¿no? Sobre todo si tú puedes, sobre todo después de la experiencia de Castillo, ¿no? Todo el mundo quería Estados Unidos tranqui. Eso es lo que quieren ahora, ¿no? Pero sí, son recontra conservadores. Ya se han dado cuenta que no estaban invertidos de esa manera. Esta es una de las crisis más grandes que han habido en ese sentido, a mi juicio. El peruano ha entendido, después de 30 años, que su bono en Latinoamérica no era conservador. Y él sí es conservador. Y ese quiebre los va a llevar probablemente a Estados Unidos. Y es uno de los motivos por los cuales estamos saliendo a contar esto, ¿no? Porque eso es lo que hacemos nosotros hace 15 años. Buenas, Nacho. Richard nos puso una pregunta también. Creo que Ya. con respecto a lo que decías de si vas a timbiar, que sea solo poco porcentaje de tu plata y todo, nos pone, haciendo mi análisis y teniendo un dinero extra de aprox $300, creo que lo que Ya. más me conviene es invertir en el agresivo, ¿no? En vez del PMG. ¿Estoy en lo correcto? Dice. O sea, otra vez, ¿no? Si quieres, o sea, yo te recomiendo que entres al aburrido y que nos conozcas bien. Y por último, métele un poquito al otro para que lo mires, ¿no? Métele un poquitito métele $100 al uno y la diferencia al conservador. O todo al conservador. Eh, no te vas a demorar más de 6 meses, un año en entender bien lo que hacemos y probablemente te vas a sentir cómodo de poner 6 meses, un año y te vas a sentir cómodo de pasarte al agresivo, ¿no? Y eso a la larga no te va a hacer una diferencia mayor en rentabilidad. Lo más importante es que sepas perfectamente con quién estás y qué es lo que hacemos primero, entrando al recontra conservador, y que en un año o dos te puedas pasar al otro. Que en los próximos 10 o 15 va a ser inmaterial si es que hay una diferencia importante en rentabilidad. Lo importante es que sepas dónde estás y que que a la hora que haya una subida muy fuerte o una bajada muy fuerte, no te confundas y tomes decisiones malas. Por eso yo te recomiendo el conservador. Perfecto, Nacho. Ahí nos cuenta Richard, ¿qué te pareció? Y si alguien tiene alguna otra pregunta, ya no veo preguntas por el chat. Alguno. Ah, Roger, cuéntanos. Y después te cedo la palabra a ti, Aldo. Buen día, gracias a todos por las explicaciones tan claras. Tengo una duda, quizás un poco yéndome del tema, pero ¿qué pasa con el tema de las cooperativas? Porque aquí está muy de moda, digamos, el tema de las rentabilidades en las cooperativas. Hemos escuchado también que se cerraron varias. ¿Cuál es tu lectura, Nacho, respecto a eso? Pucha, es Perú, ¿no? Nosotros no recomendamos Perú. O sea, digamos, y que no suene mal esto, ¿ya? Cuando todo el mundo se quería ir de este país, yo decía acá, ni muerto me muevo, ¿no? Para mí este país es lo máximo. Es un país maravilloso, ¿no? No solamente para vivir, sino que es un país maravilloso para poder emprender, para poder hacer empresa, para trabajar. Yo he trabajado 20 años en el sistema financiero y la verdad que la pasé súper bien, aprendí mucho y ahora tengo 15 años acá como pequeño empresario y la verdad que en ese sentido, digamos, entre los pros y los contras, lo máximo, ¿no? Y para vivirlo también. Pero la plata que te sobra, la plata que tanta chamba te ha costado guardar y que no la necesitas en tu negocio, digamos, que no la necesitas, yo la tengo afuera y yo te recomiendo que la tengas afuera. Em, Yo yo hago país haciendo empresa y contrato gente y pago mis impuestos y hago labores comunitarias también y eso me llena un montón. Me gustaría ser más solidario también y hacer algunas otras cosas, pero digamos, y con esa cuota vamos bien y yo creo que tenemos una ventaja enorme, ¿no? Para poder desarrollar cosas en un país donde no se ha hecho nada.
No hay nada hecho en este país, está todo por hacerse, ¿no? En esta industria, para que te hagas una idea, hay 50.000 millones de dólares de plata de peruanos en inversiones. Y nosotros tenemos 250 palos. O sea, el potencial es gigantesco. Ahora, esa plata que te sobra, que no me sirve para el negocio, que no la necesito, yo la tengo afuera. Ya la gané, no la necesito, la cuido afuera, en la cosa más segura del mundo. Lo último que quiero, pues, es que mañana entre una Verónica Mendoza y mi plata pues se caiga a 30 o un Boric o un Petro y mi plata esté 40% abajo. Sí me puedo aguantar un 9% como el del año pasado en Estados Unidos, sabiendo que además todos están 20, 30 y 40 y sabiendo además que la historia es muy clara en decirme que eso va a regresar, como que ya regresó la mitad, ¿no? En poco tiempo. Entonces, una cooperativa es Perú, el sistema financiero y el lado más riesgoso del sistema financiero, y te diría que por principio no, Perú no. Ahora, si tú eres un especialista y conoces y entiendes el detalle y te metes, no es mi caso. Yo he trabajado 20 años en el sistema financiero y conozco muy bien cómo funcionan los bancos, no tanto las cooperativas. Y al final, por más que la cooperativa avance y todo, y tú la puedas entender a detalle, un especialista, digamos, y digas, esta no se cae, y está chévere lo que me paga, igual encima de eso está el riesgo político. A nadie le importa si el banco de crédito del año pasado se hizo 1.200 millones de dólares. O sea, récord de utilidades, ¿no? El otro día me criticaban a mi amigo Tato Cabero, que es mi compañero de clase, que es el gerente general del banco, y yo decía, oye, mira sus números, ¿no? Mira sus números, ¿no? Es el récord histórico. Pero la acción vale la mitad de lo que valía. Entonces, de repente la cooperativa está excelente, ¿no? Sus números son espectaculares, pero mañana hay un problema político y tienes una corrida. Y ya no puedes sacar tu plata. Ese es en el país en el que estamos, lamentablemente. Entonces es lindo para vivirlo, es lindo para trabajarlo, para hacer negocios, pero la plata que te sobra, hermano, afuera. Nos cuentas, ¿qué tal, Roger? Ahí Aldo está levantando la mano, adelante. Gracias. Aldito. Nachito, buenos días, ¿cómo están muchachos? Yo acá Bien. escuchando aquí a Nacho Aguirre hablando, como hablaba su padre hace 30 años atrás, decía en este país no me sacan en Balsilla por la Costa Verde. Así decía el tío Juan Antonio. A ver, yo solamente quiero confirmar porque se está escuchando, se agradece Nacho, da tranquilidad en tus palabras, da sosiego a este momento difícil económico, financiero que estamos viviendo y de incertidumbre política. Es muy cierto que se ha perdido o se dejó de ganar o en los últimos 2 años ha sido 9% en contra y creo que la recuperación viene acelerada, ¿no? Esperemos que a final de año lleguemos a estar bien de nuevo y por ahí para adelante tener una rentabilidad del 5-4%. La pregunta que te quiero hacer, Nachito, es todos somos conservadores, o estamos en un fondo conservador, especialmente yo, pero sí quisiera saber qué recomiendan para poner qué porcentaje de capital invertido debería estar en un fondo agresivo y qué porcentaje podría estar en el fondo conservador, ¿no? Eso básicamente. Muchas gracias por todo. Digamos, eso depende mucho de cada persona, ¿no? Y tenemos los suficientes recursos y servicios como para hacer un análisis puntual, más allá del perfil de riesgo, de ese examen que tú has tomado en algún momento y que te has centrado en el fondo conservador, es algo que podemos revisar puntualmente contigo y decir a ti lo que te conviene es esta mezcla. Sabiendo que estás probablemente 1 año, 2 años acá, yo te diría que tienes que estar, ya deberías tener un poquito en el agresivo, en tu caso, y como referencia para el resto, ¿no? Si ya tienes 1 año, 2 años con nosotros, ya más o menos entiendes cómo es esta cosa, ya has vivido la crisis del año pasado, que ha sido la peor crisis de toda la historia, ya sabes que es un 9 abajo y que eso es una de las peores cosas que te puedan pasar. No había una así desde 1930, ¿no?
ya sabes que cuando el S&P 500 sube 12% en el año, tú puedes estar 2-3% arriba, capturar parte de eso y que el resto no está ahí, ¿no? Ya sabes lo que pasa con las cosas en Perú, ya sabes cómo es el juego relativo. Yo te diría que un 10% o un 20% en el agresivo es algo razonable para tu caso en particular o para alguien que ya haya vivido esa experiencia como la del año pasado, ¿no? Pero podemos hacer un examen puntual para ti o para cualquiera de los que están en el webinar eventualmente, ¿no? Ahora, ¿no? Pero sí, 10-20% te diría que para que vayas probando, porque especulando, como dices tú, pareciera que la recuperación se viene rápido, podría haber un rally muy importante y sería bueno que tengas algo ahí, ya sabiendo cómo funciona, cómo se mueve esta vaina. No sé si eso contesta la pregunta. Muchas gracias, señor Aguirre, muy amable de su parte. Sí contesta la pregunta. Gracias por la pregunta, Aldo. Bueno, ya no veo más preguntas por el chat. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que se quiera animar a hacer. Ahí pone Patty en el chat, Nacho. Si entramos al agresivo, viene con receta de clonazepam. Oye, a Patti le conviene, la Patti Tori, clienta nuestra, lo máximo, siempre está en todos nuestros webinars, amiga de Aldo también. Acá hay varios Friends and Family, ¿no? Que ya nos conocen. Invito a todos los demás a que les pregunten a estos señores por nosotros, eso los puede ayudar a participar en el fondo. Yo a Patti le recomendaría que tome menos riesgo, no sé cómo hacer eso, voy a hacer un fondo más tranquilo, pero no, Patti, tú estás bien ahí, en el fondo recontra conservador, cerquita, para que estés tranquila. Ella tiene un perfil más conservador, ¿no? Aldo toma riesgos. Aldo no solamente es un ejecutivo exitoso, sino que además empresario y exitoso también. Entonces es otro perfil, ¿no? Entonces, tal vez Patti entiende más del tema de inversiones, porque estaba mucho más metida, pero al final es un tema de estómago también, ¿no? Entonces yo a Patti la veo más conservadora, por más que sepa más. A Aldo lo veo más tomador de riesgos, él juega más por confianza, por intuición, por visión, ¿no? Por feeling, ¿no? Entonces le digo a Aldo 10-20, a Patti le digo quédate donde estás. Es un arte de cada uno que lo podemos revisar, Patti, también para ti en especial. Sí, claro. Ahí nos agradece, Pati. Gracias a ti, Pati, por participar, como siempre, que te vemos en en todas nuestras reuniones. Eh, No sé si alguien tenga alguna otra pregunta y quieran añadir algo. Los escuchamos. De lo contrario, siendo ya como las 10, podemos ir dando por terminada la reunión de hoy. Si ya no quedan más preguntas y si ya absolvimos todas sus dudas, quisiera igual recordar que nosotros grabamos estas reuniones. Ahí, Aldo, ¿querías decir algo? No, ¿Prendiste tu no, micro? darle las gracias nomás y decir que me tengo que poner a trabajar, ha sido un gusto verlos. Hasta la Gracias, próxima. gracias, gracias a todos. Alguien tiene que pagar la factura. Buen fin de semana, suerte, muchachos. Hablamos. Gracias. Gracias. Gracias, Aldo, y gracias a todos por conectarse hoy día. La verdad que ha sido un gusto. Hemos visto mucha participación de parte de todos. Recuerden que a través de nuestros diferentes canales igual vamos a estar siempre atentos a todas las preguntas, dudas y consultas que tengan. Por ahí pasamos el link de nuestro chat hace rato. No sé si Johnny lo puedes pasar de nuevo. Los invitamos a unirse, a preguntar lo que quieran, que para ahí vamos a estar con mucho cariño y disposición para ayudarlos en lo que podamos. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y sus preguntas. Nos vemos en la siguiente y vamos a hacerles llegar la grabación también a Gracias, ustedes. Gracias a Pablito. todos. Gracias, Pablo. Chau, pa. Gracias a Gracias, todos. chao. Chao, Chao. chao.